Muchísimas gracias por estar hoy aquí otra vez, algunos de vosotros, en este rato. Bueno, deciros, a diferencia de lo que ayer comentábamos, que bueno, pues que estábamos en un proceso congresual muy tranquilo. Yo a veces, cuando hay un congreso europeo de este tipo y hay demasiada tranquilidad, a mí me preocupa, ¿no? Porque es que parece que es un paseo militar donde ya todo se ha decidido de antemano. Entonces a veces te planteas incluso la necesidad de por qué hacer un congreso, ¿no? Pero se está animando. Estamos empezando a tener debates políticos importantes. El tema de la deuda es uno de los ejes centrales ahora mismo que tenemos pues que matizar desde los documentos que hemos hecho, porque hay posturas diferentes con el tema, por ejemplo, de qué hacemos con la deuda ilegítima o si lo que hay que hacer es no pagar nada. Se está animando el debate político. Hay 31 resoluciones presentadas. Bueno, es verdad que hay 3, por ejemplo, sobre Cuba. O sea que de las 31 resoluciones, digamos que se pueden resumir en poco más de 20, pero eso quiere decir que el documento político y el borrador del programa no están siendo suficientemente aceptados para el hecho de tener que presentar resoluciones. Esto lo que hace es producir un debate mucho más fuerte, y pienso que este congreso va a ser realmente un congreso donde, de cómo hemos entrado a cómo vamos a salir mañana, va a ser, tras haber debatido a fondo una serie de temas que habían pasado un poco de puntillas, y particularmente mi valoración es muy positiva del debate que vamos a tener, que va a implicar tener buenos resultados. Yo no quiero decir nada más porque creo que es muy importante que intervengan tanto el compañero Joan Josep Nuet como Cayo, porque al final el balance global del Congreso lo haremos mañana y parece más lógico esperar a ver cómo tenemos el resultado final, por lo menos por mi parte, para hacerlo. Por tanto, sin más, le paso la palabra a Joan Josep Nuet, coordinador de Esquerra Unida y Alternativa de Cataluña y diputado en el Parlamento del Estado español. Ayer sabéis que no pude estar en la presentación del Congreso porque la campaña política en Cataluña está muy exigente, como ya conocéis, pero hoy sí me he podido ya incorporar a las delegaciones. Yo, de entrada, quería hacer una constatación importante respecto a este Congreso. Yo creo que va a ser uno de los congresos más importantes de la historia del PIE, precisamente por la situación que vive Europa. Europa, tal como la hemos conocido hasta ahora, como modelo social, ecológico, de paz, democrática, está en peligro. Europa está en peligro y el ideal europeo, de alguna forma, está siendo transmutado, está siendo modificado por las políticas de austeridad. Políticas de austeridad en las cuales creen tanto la derecha europea como la socialdemocracia europea, como muy bien indica el pacto que se ha alcanzado en Alemania entre la CDU y el SPD. Y hace falta una alternativa no desde el euroescepticismo, no desde la negación de Europa, sino una alternativa profundamente europeísta. Y hoy este Congreso es un paso de gigante para construir una alternativa global europea. Evidentemente, cuando creamos el Partido de la Izquierda Europea, aquellos partidos que somos fundadores del Partido de la Izquierda Europea, este era ya nuestra pretensión, nuestro ideal, pero este Congreso es la consolidación de ese objetivo. Hoy hay un proyecto común para toda Europa, pero digo más, es un proyecto alternativo, repito, porque el proyecto de la derecha es el de la Europa neoliberal que pierde sus señas de identidad, y el proyecto de la socialdemocracia europea ha abandonado también el concepto de otra Europa posible, y hoy solo la izquierda transformadora puede levantar esa bandera. Y este Congreso lo hace, lo va a hacer. Primero, por su documento político,
Pero en segundo lugar, por otro tema también importante, que quiero señalar, que es que vamos a aprobar mañana un proyecto de programa para las elecciones europeas común. No un proyecto de programa completo, pero sí un esquema programático para todos los partidos de todos los países de Europa, que nos va a permitir que en las próximas elecciones de mayo este Congreso nos dé una herramienta para que coordinemos nuestros discursos y nuestras políticas. Y, por tanto, la política del Partido de la Izquierda Europea va a ser reconocible en Madrid, en Berlín y en Atenas. Y este Congreso es un eslabón clave para esa coordinación. Por tanto, hay un partido de la izquierda europea con vocación de alternativa a la derecha y a la socialdemocracia. Y eso es una noticia buena para Europa. Y, por tanto, eso es un factor determinante para el Congreso. Evidentemente, van a salir también liderazgos europeos reforzados, en los cuales los tres componentes españoles, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y Esquerra Unida y Alternativa, estamos profundamente cómodos y comprometidos. Y por eso está Maite Mola también aquí a mi derecha, en este caso, ¿no? Porque es la actual vicepresidenta de este partido y estamos apoyando de alguna forma pues todo un trabajo realizado que nos ha traído hasta aquí, a un congreso exitoso y a un congreso que realmente va muy bien. Y un apunte para acabar. Vamos a aprobar también mañana en el texto político una frase, lo digo por el tema de Cataluña, que dice en la página 18, consultas democráticas y pacíficas de los pueblos. Por tanto, mañana también este Congreso va a apoyar, no concretamente, porque evidentemente no es un congreso para el tema catalán, ni muchísimo menos, pero sí el concepto político de las consultas democráticas. Y eso está en la línea del acuerdo político firmado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida y Alternativa, que hablaba de las consultas. Y esto ahora también lo hemos trasladado a nuestro partido marco en la izquierda europea. Por tanto, satisfacción. Mañana haremos la valoración final de cómo acaba el Congreso, pero sin duda que el Congreso va bien y estoy convencido que acabará mejor. Muchas gracias. Bien, quiero hablar de dos o tres cuestiones relativas a los problemas del Estado y que tienen que ver con las políticas gubernamentales y alguna declaración que se ha hecho. La primera de ellas es que ayer el Consejo de Ministros aprobó dos anteproyectos de ley sobre la corrupción. Para nosotros la primera valoración que hacemos es que son una cortina de humo para tapar la trama de corrupción que ha tenido el Partido Popular y que hasta ahora no se ha visto definitivamente en los tribunales ni se han asumido responsabilidades políticas por lo que ha sido probablemente la mayor trama de corrupción que ha habido en España desde la transición democrática. Queremos decir en ese sentido que las propuestas que llevan dentro de de los propios anteproyectos y que se verán en sede parlamentaria han sido una especie de encargo de urgencia que hizo el señor Rajoy a poco de conocerse la publicación de los llamados papeles de Bárcenas en los medios de comunicación españoles. Tenemos que decir que ha sido 4 o 5 veces anunciado estos anteproyectos y finalmente pues parece que ayer es el día que han visto la luz. Queremos afirmar que el Partido Popular no tiene hoy ninguna autoridad política ni ética para presentar anteproyectos contra la corrupción, porque el Partido Popular que soporta al Gobierno está tapando sistemáticamente una trama de corrupción que ha habido dentro del Partido Popular. La ha tapado destruyendo pruebas a la justicia, como fue la destrucción de los discos de los ordenadores, como fue la destrucción de las cintas de las cámaras en Génova, de las videocámaras, como fue la destrucción de las propias agendas que llevaba el señor Bárcenas,
como fue la destrucción del libro de registro de entradas en la calle Génova. Ha estado poniendo zancadillas a la justicia, intentando que Izquierda Unida fuera apartada del caso, a pesar de que fuimos quienes presentamos la querella el 28 de febrero. Ha estado cargándose a jefes de la policía, de la Brigada de Investigación de Información de la UDEF, 3 en concreto en este periodo. Hoy se atreven a un paso más. Hemos conocido que le hacen una crítica rotunda desde el Partido Popular a los informes de la propia UDEF, que por cierto tiene fama de hacer informes serios sobre las situaciones que conocen en sus correspondientes investigaciones. Además de todo eso, el Partido Popular ha negado sistemáticamente las peticiones que hemos hecho desde la Izquierda Plural, primero, de hacer un pleno contra la corrupción para clarificar exactamente cuál es el fondo y la raíz de la corrupción en España y a partir de ahí haber creado las comisiones correspondientes o la comisión correspondiente que hubiera elaborado una propuesta seria de combatir la corrupción en nuestro país. Ha negado 5 veces que se constituyera una comisión de investigación para investigar el desastre económico y financiero y las responsabilidades políticas y después, evidentemente, penales que pudieran tener todos los acontecimientos que ha vivido este país en los últimos años y que nos han conducido a la situación dramática que tenemos en este momento con las cuentas públicas y con la situación especialmente de la deuda. Nos ha negado la constitución de 2 comisiones de investigación para investigar y para especialmente la financiación ilegal de determinados partidos políticos. Por tanto, el Partido Popular, después de toda esta trayectoria, hoy no tiene, repito, ninguna autoridad política ni ética para defender una ley de corrupción o contra la corrupción, porque primero tiene que asumir sus propias responsabilidades políticas por las tramas tanto de la Gürtel como la trama conocida como Bárcenas. Y vuelvo a recordar una vez más, reconocida la trama de corrupción por el portavoz del Partido Popular, señor Alonso, en una diputación permanente, y evidentemente no tiene ninguna autoridad para poder plantear este tema, porque tampoco se han dirimido ninguna responsabilidades penales, porque, repito, el Partido Popular está intentando que se eche un túpido velo sobre lo que ha sido esta trama de corrupción y está haciendo lo imposible por conseguirlo. Por tanto, no tiene ninguna credibilidad para defender ninguna política frente a la corrupción en España. Esperemos finalmente que después de todo este debate no dejen abierta alguna puerta para que la financiación, si no es por la puerta de adelante, se pueda colar en determinados partidos políticos por la puerta de atrás, como se ha venido colando a lo largo del tiempo con los conocidos y famosos donativos. La segunda cuestión que queremos plantear es que, por fortuna, no se pinchó la burbuja inmobiliaria en España, pero se ha pinchado la burbuja del juego que nos querían poner con el conocido Eurovegas. Para nosotros es un motivo de satisfacción que Eurovegas no se vaya a instalar en la Comunidad de Madrid. Nos hemos opuesto desde el minuto 1 a este proyecto que pretendía que se hicieran leyes a la carta que vulneraban lo que son las propias leyes españolas que se habían hecho de manera universal para que se aplicaran en el conjunto del Estado. Es cierto que el tema puede aparecer como que había una genuflexión por parte del Partido Popular ante los promotores de Eurovegas, igual que la tuvieron en algún momento determinado en una comunidad autónoma de nuestro país, en concreto en Aragón, sobre un viejo y conocido proyecto que pretendían hacer, que era el proyecto de los monegros. Decir que en esta fase y en este proyecto han jugado con la desesperación de la gente. Han jugado con la gente que tiene necesidad de tener empleo y el modelo que ofertaba el Partido Popular era el modelo de Eurovegas. Miles de personas se habían apuntado para poder optar a un empleo, no decimos de qué nivel y de qué categoría es empleo, porque entre las medidas que proponía de cambios legislativos la empresa al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al propio Gobierno de España, era que se tenían que modificar desde las leyes del juego
a las leyes del tabaco, a las propias leyes laborales, es decir, hacer una legislación a la carta para que pudieran explotar ese negocio impresionante del juego, que, por cierto, de una u otra manera, también compite con organizaciones sociales en España como la ONCE, que se dedican al juego y que los fondos tienen una finalidad después social de la gente que juega en ese sentido. Eurovegas era sencillamente un proyecto de una fábrica de hacer ludópatas en nuestro país. Y ese, que parece que era el modelo de desarrollo del Partido Popular, determinamos y decimos y afirmamos que, por fortuna, ha pinchado esta burbuja del juego y, por tanto, nos sentimos satisfechos en ese sentido. El modelo de desarrollo que necesita nuestro país no es más modelo de especulación, no es más modelo que camine en la dirección de estos proyectos, que son pelotazos que además venían no solamente a que se modificaran las legislaciones, sino a llevarse en recursos también que había que poner desde lo público, con exenciones determinadas y también con préstamos, y luego exigiendo una norma de garantía, que esto es ya lo increíble, de que si había cambios de gobierno en este país en un periodo de tiempo determinado, se quedaba comprometido el Estado y el Gobierno, por tanto, a que estas empresas, como consecuencia de cambios políticos, no pudieran tener ningún tipo de cambio y alterar los planes que tuvieran acordados con este Gobierno. Eso sí que es inseguridad jurídica, los planteamientos que hacía esta gente en ese sentido. Y finalmente quiero hacer un comentario a propósito de una declaración que ha hecho el señor Rubalcaba con respecto a la cuestión del Estado. Le ha dicho a Rajoy que contará con el Partido Socialista, con Rubalcaba, en todas las cuestiones de Estado. Efectivamente, el Partido Socialista ha vuelto. No cabe ya ninguna duda. Es una pena que esto no lo pusieran en la convención del Partido Socialista, que hubieran puesto en letra gruesa, que lo hubiéramos visto y lo hubieran visto los militantes también del PSOE, que el señor Rubalcaba y la convención del PSOE le ofrecía a Rajoy acuerdo en todas las cuestiones de Estado. Lo podía haber puesto perfectamente en la convención para ver si le habían votado los militantes del Partido Socialista. Pero de todas formas no hacía falta que nos lo recordara con esta frase el señor Rubalcaba, porque ya sabemos que entre las cuestiones de Estado que defienden es la modificación del artículo 135, que esa sí ha sido una cuestión de Estado para el bipartidismo en nuestro país. Y podían haber planteado una cuestión de Estado diferente, porque nosotros, que parece que las cuestiones de Estado en este país solo las tratan el Partido Popular o el Partido Socialista, son los únicos que quieren al Estado. Los demás somos una especie de apátridas que andamos por aquí perdidos en este mundo de esta España y de este Estado español, y nosotros no tenemos nada que decir, aportar sobre cuestiones de Estado. Pues imaginaros que nosotros sí le podemos hacer una oferta a Rajoy de cuestión de Estado, y es decirle que suprima lo que se corrigió en el artículo 135 de la Constitución española. Esa es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado importante, además, porque esa es la que garantiza que el Estado, es decir, todos nosotros, tenemos que pagar la deuda y los intereses independientemente de la legitimidad que puedan tener en un momento determinado. Y también es una cuestión de Estado que el Gobierno plante cara al pago de intereses en nuestro país que nos están arruinando la vida a los españoles y a las españolas. Esa también es una cuestión de Estado, pero estas cuestiones de Estado el bipartidismo no las entiende desde este punto de vista, y las entiende del punto de vista que le interesa a los mercados financieros y que le interesa a la Troika. Por tanto, esta cuestión de Estado que ofrece el señor Rubalcaba es una cuestión donde lo que viene a decir, de alguna manera, es a ratificar la frase, y esto parece que no puede tener sintonía, que dijo un día hace muy poco el señor Montoro, de si es que nos pensábamos que los mercados son gilipollas. ¿Lo recordáis perfectamente? Pues bien, efectivamente los mercados no son gilipollas. Y lo que quiso decir el señor Montoro con esa frase es que los mercados van a intentar garantizar y que se garantice en España el pago de la deuda y de los intereses. Y los que garantizan el pago de la deuda y los intereses son precisamente el bipartidismo que representan el Partido Popular y el Partido Socialista, y por si teníamos alguna duda, el señor Rubalcaba lo acaba de ratificar. Por tanto, este no es el Estado que nosotros queremos el Estado social, queremos el Estado de Derecho y no queremos el Estado que tiene secuestrada su soberanía, el Estado que tiene secuestrada su democracia y el Estado que está en manos del poder financiero, y los gobiernos y el bipartidismo en España son serviles
a los intereses de los mercados, a los intereses del poder financiero. Ese no es nuestro Estado. Por tanto, lo queremos decir con nitidez y con claridad, porque este será un debate que va a dar todavía mucha cuerda en nuestro país y que nosotros sí nos vamos a posicionar porque somos una fuerza política de Estado, con la diferencia de que nosotros pensamos en un Estado social y no un Estado de los bancos, de los banqueros y de los especuladores financieros.